Arratsaldeon denori, buenas tardes a todas y a todos. Me piden un poco de que espere 2 minutos todavía. Arratsaldeon denori, buenas tardes a todos y a todos. Quería empezar esta intervención agradeciéndoles a ustedes su presencia, a los ponentes sus conocimientos y al personal de Basquetour su trabajo, porque sin estas 3 variables estas jornadas serían imposibles. La Organización Mundial del Turismo incluye al turismo industrial dentro del turismo cultural y se define así: todo movimiento de personas que satisface la necesidad humana de diversidad, orientado a elevar el nivel cultural del individuo, facilitando nuevos conocimientos, experiencias y encuentros. El turismo industrial es, por tanto, una forma de turismo cuyo objetivo es difundir el patrimonio industrial. A lo largo de esta jornada hemos comprobado cómo el turismo industrial es una alternativa de ocio, pero también de aprendizaje, que se ha desarrollado con éxito en países del centro y del este de Europa y que en Euskadi podemos potenciar. Una actividad que permite poner en valor recursos diferenciadores en desuso o en riesgo de desaparecer, dinamizar territorios y desestacionalizar la demanda. Euskadi y la industria son un binomio indisoluble. La industrialización no solo vertebró el paisaje y la fisonomía de nuestras ciudades, sino que también de amplias zonas de Euskadi y convirtió la industria en una de sus señas de identidad. A raíz de los procesos de reconversión de los años 80, una gran parte de esta industria cierra y, por desgracia, desaparece. Edificios industriales enteros eran desmantelados para aprovechar espacios que definieran el nuevo diseño urbanístico de las ciudades. Es en este momento cuando surge la preocupación por preservar este patrimonio industrial, primero de la mano de los propios trabajadores, después de las instituciones y de asociaciones como APIOP, conscientes de la importancia de conservar nuestra historia reciente, nuestra herencia industrial. Es nuestra historia, nuestra memoria viva, la memoria de una época y de una forma de vida. En esta labor quiero destacar las actuaciones que ha realizado el Departamento de Turismo y Comercio. A lo largo de esta mañana creo que han tenido la oportunidad de verlas, como son la Red de Recursos de Turismo Industrial y la Guía Promocional Turismo Industrial de Euskadi. Desde el Departamento de Turismo de Gobierno Vasco somos conscientes de la importancia del turismo industrial, ya que permite vivir una experiencia única, adentrarse en el mundo de la producción, abriendo un campo de posibilidades en lugares que hasta ahora no se consideraban de interés turístico, aumentando la afluencia de visitantes en comarcas no turísticas desde el punto de vista tradicional y ofreciendo un modo distinto de acercarse a la historia y al patrimonio. Perdonen, pero con la mascarilla me ahogo. Permite visitar antiguas minas, molinos y otras instalaciones. Es un turismo, además, en constante crecimiento que permite conocer la evolución tecnológica y de los sistemas productivos desde la preindustrialización hasta los modernos centros tecnológicos. En su vertiente más patrimonial, nos permite conocer y entender la historia contemporánea en que se desarrolló y ser conscientes de los cambios sociales, urbanísticos y culturales que comportó. En Euskadi tenemos grandes elementos patrimoniales, como son el puente colgante en Portugalete, Salinas de Añana, que has mencionado, y las fábricas manufactureras de La Encartada, aquí en Balmaseda, y de Naipes, el Museo Vivaz en Álava y este magnífico Museo de la Minería que creo que tendrán la posibilidad de visitar. Todo ello nos permite conocer la realidad de un territorio, su historia, su actividad económica, la memoria del trabajo, comprender su desarrollo urbanístico e interpretar el entorno. Pero el turismo industrial también incluye la posibilidad de visitar empresas actualmente en activo. Esta propuesta, en un sector concreto, el vitivinícola, incluso ha llegado a dar a un nombre específico de turismo, el enoturismo, que todos ustedes conocerán. No obstante, de la misma manera que podemos visitar una bodega, podemos visitar una empresa que esté en activo. El turismo industrial tiene numerosos e importantes beneficios y voy a enunciar algunos de ellos. Es un elemento de dinamización socioeconómica del territorio. Promueve los valores de la industria pasada y presente. El ponerlos en valor permitirá su conservación y salvaguardarlos para las generaciones futuras. Fomenta la colaboración entre diferentes agentes. El trabajar con un objetivo común favorece la cohesión y la competitividad. Favorece la sensibilización a este tipo de recursos. Se crea un destino y, por lo tanto, una puesta en valor del mismo.
Desestacionaliza la oferta, que muchas veces es una necesidad, y curiosamente elimina la imagen negativa. ¿Cuántas veces ustedes habrán oído no vayas a tal ciudad porque es una ciudad industrial y por tanto fea? Todo lo contrario. Todavía nos quedan retos a los que debemos dar respuesta para posicionar el turismo industrial en el lugar que se merece. Entre otros, quiero anunciar los siguientes. Profesionalizar el turismo industrial, aumentar su competitividad a través de la promoción, la comunicación y una adecuada preparación de los recursos humanos a través de la gestión de la calidad. Lograr la colaboración público-privada que permita poner en valor la oferta y dotar al destino turístico de aquellas herramientas tecnológicas que permitan una comunicación directa de la oferta industrial al turista y al mercado turístico. Promover la comprensión del turismo industrial y de los beneficios asociados al mismo, tanto entre empresas como entre ciudadanía. Y, finalmente, crear una oferta estructurada y conjunta que visibilice las posibilidades que ofrece Euskadi como destino de turismo industrial, tomando como referencia los modelos de gestión de los principales destinos industriales. Soy plenamente consciente que tenemos mucho trabajo por hacer, pero también soy consciente de que tenemos una gran oportunidad. Es por ello que no quiero sino finalizar agradeciéndole su asistencia y que en el próximo Industrial Day les podamos presentar nuestra nueva y renovada oferta industrial. Eskerrik asko, Bihotz.